Mis vaquitas sagradas, el día de hoy vamos a hacer un pequeño versus, y es que estoy completamente convencido de que más de uno de ustedes realmente tiene la duda de saber quién es mejor: Frenkie de Jong, un futbolista joven, fuerte, con mucho futuro, y además un futbolista muy inteligente y con muy buena salida de balón, o por otra parte quizás el jugador que es un poquillo más perfil de leñador, un poquito más de recuperación e inclusive de llegada desde segunda línea, como lo puede ser Federico Valverde. Estoy completamente convencido que, aunque, claro, el canal seguro que alguno dirá, pero te llamas el guardiolista y tal. Bueno, que sepan que yo soy fan del Milan, del AC Milan, y como tal puedo ser bastante imparcial al momento de elegir cuál de los dos futbolistas me ha parecido mejor. He decidido contar simplemente con la temporada pasada, que me parece que es una temporada bastante justa, donde ambos equipos pues no han ganado realmente nada, y por lo tanto es una temporada bastante regular para poder analizar los números de ambos futbolistas y poder llegar a la conclusión de quién es mejor. Aunque evidentemente en este momento el Real Madrid está en un momento infinitamente superior que el FC Barcelona, que atraviesa una crisis institucional. Con todo esto dicho, vamos a revisar las estadísticas, a ver cuál es el futbolista que mejor tiene calificaciones en todo esto. Para empezar, contamos con que ambos futbolistas tienen 23 y 24 años respectivamente, es decir, la diferencia son solamente unos cuantos meses de edad. En cuanto a los centímetros en estatura, uno mide 1,80 m, mientras que el otro mide 1,81 m, es decir, prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no vamos a juzgar acá de que, bueno, es que corpulentamente uno puede ser mejor o uno puede ser peor, no. En ese sentido están prácticamente iguales. Por supuesto, también hay que decir que ambos son de perfil derecho, es decir, ambos utilizan su pierna derecha y por lo tanto, en ese sentido son hasta parecidos en ambos perfiles. Según esta página, tenemos que decir también que nos consideran ligeramente con 61 de media, ligeramente más atacante a Federico Valverde que lo que puede hacer Frenkie de Jong, así como consideran ligeramente mejor creador de juego a Frenkie de Jong que a Federico Valverde, cosa que no sorprende a nadie. En cuanto a la técnica individual, aquí sí le dan 10 puntos de diferencia que saca Frenkie de Jong a el pobre Fede Valverde, bueno, 9 en realidad, y no son tantos. En defensa y en táctica los ponen con una calificación muy similar, así que estamos de acuerdo que estos son los perfiles que más merecía la pena comparar de la temporada pasada. Y ya de primera salta a la vista una cuestión bastante interesante, que es el mapa de calor, donde podemos ver que Frenkie de Jong ha abarcado durante la temporada prácticamente todo el centro del campo, mientras que en el caso de Fede Valverde se ha cargado definitivamente más hacia alguna banda. Cabe resaltar que de manera muy ofensiva, lo que nos deja ver que con Zinedine Zidane tomó un perfil mucho más ofensivo, mucho más agresivo, y que definitivamente se notará al momento de que vayamos a medir los goles. Precisamente con eso tenemos que decir que el total de partidos que ha jugado Fede Valverde han sido 24, mientras que el total de partidos que ha jugado Frenkie de Jong han sido 37. Todo hay que decirlo, Fede Valverde la ha tenido más complicada, ya que tiene muchísima competencia con Luka Modric y con Frenkie de Jong para poder hacerse de algún lugar en el centro del campo del Real Madrid, así como Casemiro le impide prácticamente por completo que pueda jugar reconvertido a contención o algún perfil parecido, mientras que Frenkie de Jong ha sido la solución inclusive como defensa central para el FC Barcelona. También recordarán cómo jugó en esa posición en aquel tan recordado partido en contra del Paris Saint-Germain, y por lo tanto es un partido maravilloso y que nos sirve perfectamente para tratar de medir y saber realmente en dónde está cada jugador. Perdón, tenía que revisar si la cámara en efecto estaba grabando. Bien, tenemos en este momento que después del total de partidos jugados también nos da el número de minutos que ha jugado cada futbolista. En este caso, por partido, Frenkie de Jong ha jugado aproximadamente 85 minutos, mientras que, aparte de que Fede Valverde ha jugado menos partidos, también ha jugado menos minutos, teniendo solamente 56 minutos disputados por partido. En otras palabras, si bien no ha sido precisamente un suplente, tampoco se ha ganado del todo la titularidad. Es por esto mismo que sorprende que, a pesar de haber jugado menos minutos, tiene la misma cantidad de goles que Frenkie de Jong. Por lo tanto, más que resaltable la efectividad goleadora que tiene Federico Valverde en la temporada pasada, considerando que el Real Madrid no es que se destacara precisamente por poder hacer muchos goles ni nada por el estilo. Ojo que vamos a analizar algunas otras estadísticas que merezca la pena en cuanto al número de partidos.
En este caso tenemos los goles anotados, evidentemente en relación al número de ocasiones que tuvo, así que el jugador solamente anotó un 14% de los goles que podía haber anotado con las situaciones de riesgo que tuvo, lo que nos muestra que es un poquillo fallagoles. Ojo que esto no tiene nada de malo considerando que es un centrocampista y que evidentemente los centrocampistas no es que precisamente estén para estar goleando. Por cierto, tremenda goleada que acaba de meter el Real Madrid, cabe resaltar. En el caso de Frenkie de Jong es exactamente 18%, 14%, miren, es ligeramente más alta la porcentaje que tiene de goles anotados en relación a la cantidad de ocasiones que ha tenido. Por lo tanto, Frenkie de Jong aprovecha ligeramente mejor las oportunidades que tiene, pero insisto, tienen el mismo número de goles, siendo que Frenkie de Jong ha jugado bastantes más minutos. Vámonos en este caso a la creación de juego, que esto es bastante importante. Por supuesto, tiene una asistencia Federico Valverde en la temporada pasada. Ojo, esto solamente está considerando la liga, así que sé que muchos estarán, pero yo me acuerdo que en la Champions, sí, soy consciente de eso, pero solo estamos contando la liga, no estamos contando la Copa del Rey, no estamos contando otras competiciones. Y cabe resaltar, por ejemplo, acá están las calificaciones que han tenido ambos futbolistas en las diferentes competiciones. En el caso de la liga, Fede Valverde ha estado ligeramente inferior que en otras competiciones, mientras que efectivamente, Frenkie de Jong ha tenido una peor calificación en la Champions, pero ha sido bastante mejor en la liga. Es interesante cómo un jugador del Real Madrid destaca más en la Champions, mientras que un jugador del Barcelona destaca más en la liga. Ya saben, por aquel típico duelo de dónde destaca más un jugador y dónde destaca más otro, dónde destaca más el Madrid, el señor Champions y toda esta historia, mientras que el Barcelona casi siempre ha tenido más regularidad en su juego y por lo tanto destaca bastante más en la liga. Cabe resaltar que precisamente por este dato es que el futbolista llamado Kimmich, ya saben, el jugador del Bayern Múnich, ha declarado en alguna entrevista recientemente, que ya les traeré en otro video, que para él piensa que en el Fútbol Club Barcelona puede desarrollar mucho mejor su fútbol y mucho mejor su juego que lo que lo haría en el Real Madrid, pero que no se niega a la posibilidad de llegar ni al Real Madrid ni al Barcelona y que le encantaría jugar en algún momento de su carrera en ambos equipos. Así que en ese sentido vamos bien. Tenemos una asistencia por parte de Federico Valverde, mientras que tenemos 4 asistencias de parte de Frenkie de Jong. Por lo tanto, lleva más participación en goles directos, teniendo 3 goles y 4 asistencias en comparación a 3 goles y 1 asistencia. Esto no significa necesariamente que el jugador conocido como Fede Valverde sea un jugador que no sepa dar pases, pero que evidentemente es mucho más efectivo para meterse desde segunda línea y tratar de meter el gol, y no tanto para la creación de juego, cosa que no sorprende a nadie, pero que de cualquier manera merecía la pena que lo mencionáramos. Con 39.8 toques por partido, es decir, 39.8 pases por partido, mientras que en el caso de Frenkie es un número extraordinario en comparación con 86.3, por lo tanto tenemos que sí, claramente Frenkie de Jong, que es un futbolista mucho más creativo, pero además tenemos 9 ocasiones creadas en promedio por partido por parte de Frenkie de Jong, mientras que tenemos en el caso de Fede Valverde solamente 4. Esto no significa que Fede Valverde no sirva para crear juego, porque evidentemente crear 4 ocasiones por partido es muy buen número, pero evidentemente Frenkie de Jong es un genio en este apartado en particular. Completados por partido, evidentemente se refiere a los pases, tenemos que el jugador Fede Valverde tiene un 89% de efectividad en los pases, es decir, da aproximadamente 27-30 pases por partido, de los cuales el 89-90% terminan siendo un pase adecuado para sus compañeros, lo cual, oigan, 89% de efectividad es buenísimo. Para los que decían que Fede Valverde es un tuercebotas, que Fede Valverde no sabe dar pases, que Fede Valverde es torpe, no, 89% es un número majestuoso y merece todo nuestro respeto y admiración por la manera en la que sabe organizar el campo y sobre todo no perder la pelota. Aunque, como es de esperarse, el jugador conocido como Frenkie de Jong tiene un número bastante más escandaloso. Recordemos, 30 pases por partido contra 60 por, evidentemente, el estilo que practica el FC Barcelona. Pero no solamente Frenkie de Jong tiene el doble de pases por partido, sino que además
tiene un porcentaje ligeramente más alto con 92% de efectividad, lo que nos demuestra que el hecho de que des más pases o de que juegues más minutos no afecta negativamente tus estadísticas, como algunas personas creen que si un futbolista juega más va a tener peores estadísticas. Pues no necesariamente. De hecho, tener más minutos en algunos casos puede beneficiar de muy buena manera para que tengas una carrera bastante exitosa. Bueno, aquí tenemos pases en campo propio y en campo contrario, que evidentemente tampoco es que haga mucha necesidad decirlo, porque debido a que Fede Valverde y evidentemente Frenkie de Jong tienen prácticamente el mismo porcentaje de pases y se mantiene de manera muy estable tanto en campo rival como en campo contrario, aunque todo hay que decirlo, sorprende que en el caso de Fede Valverde prácticamente da el doble de pases en ofensiva que en defensiva. Por lo tanto, podemos decir que Fede Valverde en la última temporada fue un futbolista que se proyectó muchísimo al ataque, mientras que Frenkie de Jong tiene unos números pues bastante más parejos. Bueno, no tanto, 26 contra 42. Esto sí que me está sorprendiendo. Esto significa que Frenkie de Jong en realidad también es un futbolista mucho más ofensivo de lo que yo pensaba. Sinceramente, antes de haber visto las estadísticas, en mi mente pasaba que Frenkie de Jong te da la misma cantidad de pases hacia atrás que hacia el frente. Pero en este caso estamos viendo que Frenkie de Jong también toca muchísimo en el campo contrario. Ahora habría que preguntarnos cómo es posible que Frenkie de Jong tiene tantos toques en ofensiva, pero que el Barcelona no fue tan acertado a la hora de meter el gol. A lo mejor es una cuestión de una falta de un 9, lo cual hace sentido de por qué el Atlético de Madrid con Luis Suárez sí que terminó ganando la Liga Española. Es una cuestión que deberíamos analizar por estadísticas. Vámonos al apartado defensivo, porque evidentemente si ya analizamos que obviamente Frenkie de Jong es mucho mejor organizador de juego, también tenemos que pensar de manera defensiva quién es mejor. En este caso tenemos que por partido, intercepciones por partido, es decir, cortar algún tipo de pase, no tener que ir directamente a pegarte al futbolista, sino que cuando den el pase te atravieses y recuperes la pelota. En promedio recupera un pase por partido Frenkie de Jong, que, todo hay que decirlo, no es particularmente un número espectacular, pero considerando que es un medio centro más de corte ofensivo, o por lo menos que Koeman lo ha puesto como medio centro más de corte ofensivo, no nos podemos quejar con un pase recuperado, aunque sí me gustaría ver un número ligeramente más alto, tengo que admitirlo. En el caso de Fede Valverde me sorprende muchísimo ver que solamente 0.9, bueno, prácticamente lo mismo, recuperan casi los mismos balones por partido, así que aquí se empieza a caer ligeramente esto de que Fede Valverde defiende mejor que Frenkie de Jong. Por lo menos en el corte inteligente del balón van bastante parecidos. Después tenemos las entradas por partido, es decir, el número de barridas efectivas que se hacen por partido. Y tenemos que Fede Valverde intenta aproximadamente una barrida por partido. Sé que algunos se estará volviendo loco. Oye, pero ¿qué clase de estadísticas son estas? ¿Cómo es posible que no entre más veces Fede Valverde? La cuestión es la siguiente, y es que sí, yo sé que todos recordamos aquella barrida criminal que mete Fede Valverde para detener a Morata. Yo sé que muchos recordamos barridas bastante bruscas de Fede Valverde en los clásicos, pero una cosa es el comportamiento de un jugador en un partido y otra cosa es el promedio general de una temporada. En otras palabras, no significa que Fede Valverde juegue con la misma intensidad todos los partidos de liga en comparación a los clásicos que son contra el FC Barcelona. Si quieren, después analizamos los partidos específicos que se han jugado como clásicos para ver quién jugó mejor a la mejor en ambos clásicos y de esa manera poder tener también una comparativa que valga la pena señalar. Bueno, en este caso de entradas por partido, Frenkie de Jong con .2 está ligeramente por encima, pero tampoco es que sea una diferencia tan importante. Posesión ganada, es decir, recuperación de la posesión y después dar un pase efectivo. Para el que no comprenda este concepto, es si tú recuperas la pelota, ¿se le considera posesión ganada? La respuesta es no, porque puedes estar recuperando la pelota, volviéndola a perder, volviéndola a recuperar. Para que te lo den como posesión ganada de manera integral, tienes que robar el balón y después dárselo a un compañero de manera correcta. Bien. Esta estadística no significa que lo haga media vez por partido, antes de que algunos se empiece a espantar. Este porcentaje vamos a revisar después de manera específica a qué está haciendo alusión, pero no quita el hecho de que están exactamente iguales, tanto Frenkie de Jong como Federico Valverde, y por lo tanto es importante decir que en defensa por ahora están demostrando ser prácticamente iguales en cuanto a la recuperación por partido.
Por cierto, seguro que alguno dirá, bueno, pero a Fede Valverde no se le escapa nada, a Fede Valverde no se le escapa nada porque o pasa balón o pasa jugador. Pues bien, esto en cierta forma es un poco un mito, ya que como podemos ver aquí, veces regateado por partido está en 0,7, mientras que a ver, es un número bajo realmente, no es como que se lo pasen regateando toda la vida, pero en el caso de Frenkie de Jong, regateado por partido tiene 2 decimales menos, que es una diferencia ligera, pero esto nos deja ver que Frenkie de Jong no se deja tan fácil y que es ligeramente superior a Federico Valverde también en este aspecto defensivo. Despejes por partido 0.7, sabemos que Frenkie de Jong no se va a pasar el partido despejando balones porque, evidentemente, un futbolista que es mediocentro de corte más ofensivo no se va a pasar en defensa reventando balones, aunque sabemos que con los técnicos que ha tenido el Barça igual y en alguna ocasión lo tiene que hacer. En ese sentido, tenemos que hablar que Fede Valverde tiene unos números bastante inferiores por el momento en defensa. Y por último, errores que llevan a disparo, en otras palabras, veces en las que te roban el balón y que te terminan chutando, errores que llevaron a gol y goles encajados por culpa de que causes un penal, es decir, errores graves en defensa. Tenemos que decir que Fede Valverde no tiene absolutamente nada, no comete errores graves en defensa, con lo cual vemos que es un jugador bastante top, ya que muchas veces el fútbol se define por cuántos errores cometes o cuántos errores no cometes. Y en el caso de Frenkie de Jong tenemos aquí claramente que, sí, para su demérito, 2 errores en 2 pérdidas de balón llevaron directamente a un gol para el FC Barcelona, pero además cometió un penalti de manera muy absurda, con lo cual generó que al Barça le metieran un gol. Así que podemos decir que en el caso de Fede Valverde es un futbolista muy seguro, mientras que en el caso de Frenkie de Jong fue un tanto inseguro, aunque en recuperación de pelota fue mejor Frenkie de Jong. Este es un detalle cuanto menos interesante y que merece mucho la pena verlo, porque es una estadística que, insisto, esto abarca toda la temporada de la Liga Española, la temporada pasada, y es cuanto menos interesante ver que Frenkie de Jong después de todo no era tan malo en defensa como la gente decía, aunque lamentablemente se ha equivocado y le ha costado 3 goles directos al Barcelona, que a ver, tampoco son tantos, tampoco son tantos. Ya por último, nos tenemos que ir a las estadísticas que está aquí señalada como otros, y en este caso los regates completados, es decir, qué tanta efectividad tienes en tus regates, y normalmente regatea entre 1 y 2 veces Frenkie de Jong por partido, con un 87% de efectividad, es decir, que es bastante bueno regateando. Todos hemos visto cómo Frenkie de Jong de vez en cuando se va dando alguna escapada, mientras que en el caso de Federico Valverde tiene un 82% de efectividad y regatea aproximadamente 1 vez por partido, es decir, regatea más o menos... bueno, a ver, es 1 contra 1.6, iba a decir el doble, pero creo que 1.6 no sube a 7, como quien dirían, 1.6 no sube a 2, así que, bueno, lo vamos a dejar como 1 contra 1.6, Frenkie de Jong regatea ligeramente más por partido que lo hace Fede Valverde, cosa que no sorprende a nadie, y además es ligeramente más efectivo que Fede Valverde, cosa que nuevamente no sorprende absolutamente a nadie. Duelos ganados totales, es decir, incluye duelos por aire y duelos por abajo. En este caso, Fede Valverde tiene un 60% de efectividad de los duelos ganados, lo que, oye, es un buen número, pero no es tan bueno como el que yo me esperaba, posiblemente por culpa de los duelos aéreos, que ya lo vamos a revisar si es que es así. Yo me imagino que es así, estoy intentando no ver las estadísticas antes para no spoilearme. Y por supuesto, también, obviamente, para no venir predispuesto para decir alguna cosa de no, es mejor el del Barça, no, es mejor el del Madrid. No. Para tratar de no venir predispuesto, no quise ver las estadísticas previamente para venir completamente desde cero, así como ustedes lo están viendo. Bien, teníamos duelos ganados totales. En el caso de Frenkie de Jong tiene 5.0 duelos ganados en total con un 63% de efectividad, lo que... tengo que admitir que es interesante porque tiene más duelos Frenkie de Jong que Fede Valverde por partido, y eso es un detalle no menos interesante, lo que significa que Frenkie de Jong defiende mejor que Fede Valverde. Oye, sorpresas te da la vida te da sorpresas, esto es algo que yo no me esperaba sinceramente. Duelos en el suelo 2.4, 60%, y duelos aéreos 0.4, 56%. Oye, pues tengo que admitir que entonces los duelos aéreos son tan malos como los duelos por suelo. En el caso de Frenkie de Jong, ¿habrá alguna diferencia? Hay una diferencia notable, evidentemente pierde mucho más balón por arriba, pero tampoco hay tanta diferencia. Tengo que admitir que a mí me resulta cuanto menos curioso
que en el caso de duelos ganados, Fede Valverde no sea tan bueno como yo pensaba, porque yo lo tenía puesto como en un pedestal de que, oye, que Fede Valverde es muy bueno recuperando el balón, es muy bueno para ganar duelos, el mano a mano, la garra charrúa, ¿no? La típica garra uruguaya, ¿no? La garra uruguaya. Y me estoy dando cuenta que Fede Valverde igual y no es tan bueno, o no fue tan bueno la temporada pasada como yo lo tenía puesto, un futbolista buenísimo en defensa, ¿eh? Por eso es importante revisar las estadísticas de vez en cuando para ver cuándo puedes estar teniendo un precepto equivocado de algún futbolista en particular. Bien. Posesión perdida por partido, aproximadamente Frenkie de Jong perdía 8 veces la pelota por partido, cosa que, a ver, no es precisamente el número más alentador de la tierra. En el caso de Fede Valverde estamos viendo que pierde bastante menos la pelota, que pareciera esto que es al revés, ¿no? O sea, yo me imaginaba que Frenkie de Jong perdía menos veces la pelota, pero resulta que Fede Valverde pierde menos veces la pelota. Esto puede perfectamente ser ya que Frenkie de Jong intenta filtrar el balón muchas veces o intenta hacer regates en muchas ocasiones, y es posible que por ahí venga las pérdidas de balón, pero no obstante me está sorprendiendo bastante Fede Valverde en creación de juego. Creo que Fede Valverde ha creado bastante peligro en el área rival, cosa que yo no me esperaba. Y al revés, Frenkie de Jong ha resultado ser bastante buen defensor, cosa que tampoco me esperaba para nada, y esto es maravilloso. O sea, más allá de lo que vemos en el partido y de cómo sientes tú el partido, otra cosa son los números específicos, y las estadísticas nos están demostrando que la percepción general de que un futbolista es súper defensivo y el otro súper ofensivo estaba un poco desbalanceada, ¿eh? Estaba un poco desbalanceada la percepción general. Bien, faltas, recibió falta, vamos a medir 1.2 faltas por partido, provoca bastantes faltas, mientras que, cosa que no sorprende a nadie, Fede Valverde recibe menos faltas porque evidentemente se incorpora bastante menos veces al ataque, y en fueras de lugar pues prácticamente nunca está en fuera de juego, al igual que Frenkie de Jong prácticamente nunca está en fuera de juego. En cuanto a cuestión de tarjetas, tenemos que Frenkie de Jong se ha comido la temporada pasada 5 tarjetas amarillas en total, mientras que Fede Valverde, dato que sí que me sorprende, no se comió ni una sola tarjeta amarilla, así que cuanto menos interesante. Y pues bueno, con su selección nacional tuvo 32 apariciones y tuvo 2 goles. Vamos a ver, por no dejar, 33 apariciones contra 32. Oye, que Frenkie de Jong y Fede Valverde están compitiendo mano a mano, 32 contra 33 apariciones, 1 gol contra 2 goles. O sea, estamos viendo que por minuto Fede Valverde mete más goles, pero mete menos pases clave. Estamos viendo que Frenkie de Jong ya en global es un futbolista que es bastante bueno en ataque, pero también muy bueno en defensa. A lo mejor menos efectivo al momento de meter el gol, pero muy efectivo al momento de crear juego y de meter pases de la muerte. Ya con esto queda completado nuestro análisis por estadísticas, y la pregunta y evidentemente el debate queda en las manos de ustedes. ¿Qué jugador es mejor, Frenkie de Jong o Fede Valverde? Desde mi particular punto de vista, insisto, solo desde mi particular punto de vista, creo que Frenkie de Jong sería el ganador de este duelo en particular en la temporada pasada, pero evidentemente a cómo le está yendo al FC Barcelona, creo que seguramente de la siguiente temporada el ganador absoluto sea Fede Valverde, a menos por supuesto que Camavinga termine por comerse vivo a todos los mediocampistas del Real Madrid. Ya vimos que hizo gol y asistencia en la Champions League, cosa que es completamente impresionante. Y si gustan podemos seguir haciendo comparativa de jugadores y analizando sus estadísticas para ver si la percepción que tenemos de cada futbolista es correcta o si por el contrario puede ser incorrecta. Bien, esto, amigos míos, es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. La verdad no me lo esperaba, La verdad, muchos de los números que han salido aquí, cuanto menos me han sorprendido un poco. Estoy muy feliz con el resultado de este video.